Familia Viley, ¿cómo les va? Muy buenos días. Feliz mayo 27 de mayo, lunes, iniciando semana. Bueno, pues aquí ya reunidos todos, pues no todos, apenas 24 personas ya están en la sala. Felicidades por estar puntuales a la cita. Y bueno, pues un día más que agradecer. Primero que nada, gracias Dios por todo. Y bueno, pues vamos a dar inicio en unos minutos con nuestro foro de opinión. Y bueno, pues nos va a encantar escucharlos, a cada uno de ustedes, a los que quieran participar, pues escuchar su reflexión, lo que nos quieran compartir. Recuerden que aquí no es un examen, no es un examen de si leyeron o no leyeron el libro, no vamos a hacer preguntas capciosas a nadie, solamente queremos escuchar a aquellas personas que quieran, tengan deseos de compartir y enriquecer este foro de opinión, pues con la finalidad de que sea algo que nos quedemos, ¿no? Hay cosas que a veces ustedes pueden haber captado que yo no, o viceversa, o alguien que tenga una reflexión que a lo mejor el libro los despertó. En algún punto les tocó ese botón que los hizo despertar. Pues bienvenido, bienvenido la reflexión que nos quieran compartir. Entonces, como dije antes, hoy, gracias Dios por todo. Y precisamente te quiero platicar una reflexión a las 36 personas que ya se encuentran conectadas aquí para dar inicio y abrir como dicen, abrir boca. Pues vamos a compartir una reflexión. Esta reflexión es acerca de una historia de un pájaro. La historia se llama El pájaro que le reclamaba a Dios. Y bueno, la historia trata acerca de un pájaro que había caído en desgracia. Y bueno, pues el pájaro se le habían caído, pues si no todas las plumas, estaba bastante desplumadón, por un lado. Por otro lado, pues había perdido también fuerza en sus alas. Tenía fuerza, pero había perdido la fuerza que originalmente tenía. Y para acabarla de molar, pues además el entorno donde él vivía, donde el pájaro vivía, se había convertido en un desierto. Entonces cayó en desgracia y el pájaro se quejaba, le reclamaba a Dios, le decía que por qué le había mandado esa situación, esa desgracia. Y pues no salía de esa situación. Y muy triste el pájaro, pues quejándose, quejándose y quejándose. Un día el pájaro todavía podía ir medio volar de vez en cuando. De pronto en un vuelo se encontró con un ángel y le preguntó al ángel, Ángel, ¿hacia dónde te diriges? Y el ángel le dijo, voy camino a encontrarme con Dios. A lo que el pájaro le contestó, ¿me puedes hacer un gran favor? ¿Le puedes preguntar de mi parte hasta cuándo durará mi desgracia? Sí, por supuesto, yo le pregunto. Y así lo hizo el ángel, llegó con Dios y le dijo, Dios, ¿hasta cuándo durará la desgracia del pájaro? A lo que Dios contestó, dile al pájaro que su desgracia será eterna y que tendrá que vivir de esa manera el resto de sus días. Sin embargo, dile también que ore de la siguiente manera, diciendo, Dios, gracias por todo. Y el ángel pues le pareció un poquito extraña lo que le había dicho Dios, pero así lo hizo. Fue con el pájaro y le dijo, pájaro, Dios me dijo que tu desgracia será eterna. Y sin embargo me dijo que todos los días oraras diciendo, Dios, gracias por todo. El pájaro pues se fue triste, volando ahí como podía, y empezó a orar a Dios diciendo, Dios, gracias por todo. Y al cabo del tiempo, al pájaro le empezaron a crecer plumas, no solamente, ahora sí que no cualquier pluma, plumas hermosas. Recobró la fuerza de sus alas y el entorno donde vivía él, que ya era un desierto, se convirtió en un bosque frondoso.
Al ver esto, el ángel fue con Dios y le dijo: Dios, pero si tú me dijiste que la desgracia del pájaro iba a ser eterna, ¿cómo es que ahora el pájaro ya no está en una mala situación? Y Dios le contestó, y es cierto, en ese momento, la desgracia estaba destinada para el pájaro. La desgracia estaba escrita para el pájaro. Pero el pájaro comenzó a orar y agradecer por todo, en lugar de pasársela quejando todo el tiempo. Y es por eso que yo le he dado bendición tras bendición a raíz de que el pájaro es agradecido. Y la vida es así, mis queridos amigos, familia Vialey. No hay nada, no hay un imán más poderoso para la abundancia que el ser agradecido. Agradecido bajo cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier proceso difícil que estemos pasando. Gracias Dios por todo. Bueno, con eso arrancamos, amigos. Seamos abundantes y para ello seamos agradecidos. Bienvenidos todos, amigos, al foro de opinión del libro Acres de Diamantes. El día de ayer, en la noche, les mandé pues los 10 principios de los que nos habla Acres de Diamantes. Y bueno, ojalá que algunos o muchos o todos hayan leído el libro y nos gustaría escuchar, pues qué hay en su mente ahora que antes de leer el libro Acres de Diamantes no había. ¿Qué es lo que descubrieron o qué es lo que reflexionaron? A lo mejor ahí estaba, seguro que ahí estaba, porque si algo estamos seguros es que hay grandeza dentro de cada uno de nosotros. Solamente que a veces hay que despertar esa grandeza. Tenía yo, bueno, primero que nada, la dinámica de este foro es que vayan levantando la mano y que nos vayan compartiendo su reflexión. Yo voy aquí tomando nota de las personas que están levantando la mano y de esa manera podemos ir dándoles la palabra a quien desee participar. Así que, pues la primera mano que vi yo levantada aquí en lo que yo daba inicio fue la de Héctor Ovedo Pérez. Así que le voy a pedir a Héctor, como él fue el primero que levantó la mano, ahorita no la veo levantada, pero me gustaría que nos regalara pues su reflexión. Si puedes abrir tu micrófono, Héctor, y si puedes abrir tu cámara, maravilloso. Y si no, pues de cualquier manera, bienvenido Héctor con tu reflexión. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, buenos días a todos. La verdad es que estoy invisible. Eh, Llegué de madrugada y ando todavía apenas me estoy despertando, mandando mensajes la liga para que todos se conecten, la invitación a todos. Eh, Fíjate que estuve escuchando el libro en el viaje, lo escuché una y otra vez, y pues todas las historias que vienen en este libro, en este audiolibro, pues sí son reflexiones muy interesantes. Yo recuerdo que en alguna ocasión estuve en Estados Unidos trabajando en una, ¿cómo se dice? Una tapicería y me tocó trabajar arreglando o retapizando o reacondicionando autos para los jugadores de los 49ers, de los 49 de San Francisco. Esos hombres tenían autos deportivos, pero no cabían. Había que modificarlos, había que hacerles adaptaciones. Pero una de las cosas que me sorprendió, que me cayó el 20 estando en esa tapicería, es una de las cosas que vienen en el libro. Y dice que yo estaba pensando en que, por ejemplo, cuando había una pieza original de un auto, pues yo decía, pues es de fábrica, ¿verdad? Pero, pero ellos la reacondicionaban, o sea, podían cambiar una pieza por otra que fuera más grande, más chica, cortar y pedar y hacer todo, ¿no? Y entonces yo le dije al jefe, al jefe de tapiceros, que cómo le iban a hacer si ya no iba a ser original.
cómo iban a hacer esa adaptación. Y me dijo, mira, Héctor, si alguien lo hizo, quiere decir que es posible hacerlo otra vez. No importa que no tengamos la, la maquinaria con que hicieron la primer pieza, pero tenemos la inteligencia para hacerlo con lo que nosotros tenemos, con nuestras herramientas. Entonces le dije, pero es que eso en mi país le llaman, eso es un hechizo. Y dice, bueno, aquí le decimos milagro. Entonces dice, si alguien ya lo hizo, se puede volver a hacer. Y no tiene que hacer con la misma herramienta, pero tienes que hacerlo lo tienes que hacer con dedicación, con profesionalismo, y te va a quedar igual o mejor que el que lo hizo originalmente. Y bueno, eso me transformó la forma de pensar, entender que muchas veces yo me detenía porque pensaba que no se podía hacer o que no se podía mejorar, ¿no? Y entonces él me dijo que todo se puede mejorar y que si alguien ya lo hizo, tú también lo puedes volver a hacer, ¿no? Y una cosa interesante de eso es que hay un gran número de personas que tienen la necesidad de algo y tú piensas que ya como ya hay una marca, pues ya nadie más lo puede hacer, ¿no? Pero si hay una marca que tiene esa necesidad, y bueno, continuamente la gente nos dice, oye, pero ¿y esta marca otra, y esta otra marca, y esta otra marca? Bueno, ustedes tienen la posibilidad de elegir esas marcas, pero aquí tienen esta marca y esta está pues funcionando mucho mejor que como funcionan las otras y no tenemos pena de decir que tenemos un producto mejor que el de la competencia. Entonces tenemos una propuesta extraordinaria, no solamente con el producto, sino con la propuesta VLA. Entonces, pues eso me quedó así, me gustó mucho ese concepto que es cierto, o sea, tenemos nuestro lactosuero, algunas personas pueden pensar que hay muchos lactosueros, pero ninguno viene acompañado de una propuesta tan poderosa, tan hermosa, con una familia donde no tenemos un número, sino que somos un socio más de la compañía. Y así nos ve mi tocayo Héctor Rodríguez y su familia, Oli y todos ellos, y ustedes, tú Jorge, nos ven como familia, y eso es algo que en ninguna compañía van a encontrar un cariño, porque es un plus. Y eso me quedó claro cuando me dijo el jefe de tapiceros, se puede hacer mejor, y VLA es mejor en muchos sentidos. Yo me siento bendecido como el pajarito de la historia que acabas de decir. Me siento bendecido porque la vida para mí ya es mejor. Ya me siento con nuevas plumas. Hoy invité a todos del equipo ABC que pusieran en su nombre ABC y una águila, porque me veo volando como ellos. Los invito a que se vean como águila en este acre de diamantes, porque tenemos un territorio de diamantes, un territorio muy vasto de diamantes en VLA. Ese es mi comentario. Que tengan un excelente día a todos. No te escuchamos, Jorge. ¿No me escuchan? Pues, según yo tengo el micrófono abierto, ¿alguien me puede confirmar si me están escuchando, por favor? Ya te escuchas perfecto. Ya me escuché. Yo creo que debe ser la señal de internet. Te agradezco mucho que me hicieras saber que no me escuchaba, Héctor. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Te decía que bendiciones y que gracias por compartir tu hermosa reflexión. Y efectivamente, digo, dentro de la historia, dentro de las historias que nos narra Cornwell, es precisamente el que todo lo podemos hacer mejor y en la fe, en la creencia de que las cosas pueden lograrse, pues se pueden alcanzar. Y me hiciste recordar la historia que narra acerca de Henry Ford. Henry Ford, que pues el señor de entrada utilizaba la mente para desarrollar, para imaginar, y no lo usaba para guardar solamente los conocimientos, ¿no? Por ahí alguna vez le cuestionaron a Henry Ford acerca le preguntaron, porque pues él no había tenido grandes logros en términos de estudios, y le preguntaban cosas que él dijo, yo no voy a
ocupar mi mente en cosas que lo puedo puedo conseguir esa información con una persona que yo tenga y que haya yo contratado y esa persona me puede conseguir la información que me estás preguntando. Yo ocupo mi mente para otra cosa. Y precisamente dentro de esas cosas que él ocupaba, pues fue el desarrollar el motor V8, perdón, el motor en B, dice el motor en B. Y los ingenieros que trabajaban para ellos tenían en su mente y en sus creencias limitadas, pues era el que no se podía crear ese motor de tipo B. Y dijo él, sí se puede. Así que desarrollenlo porque sé que sí se puede. Y él les puso el reto, porque él ya lo veía que existía ese motor, solamente había que desarrollarlo. Y después de insistir muchos meses y meses y meses, no sé si años, pues lograron desarrollar el motor en B. Y esto fue precisamente porque así lo creyó y así lo visualizó Henry Ford. Lo vio y simplemente había que darle el tiempo para su cocimiento. Igualmente, en la historia de Bannister, este personaje que se había un límite máximo donde decían ya no se puede correr más, no se pueden hacer menos tiempo para correr una milla. Y Bannister, sin saber esa información, porque además ya llevaba décadas, no sé si 40 o 70 años, que no sé, ya decían, no es posible romper ya esa marca de tiempo. Y él, sin tener esa información, él lo que hizo fue en sus entrenamientos que hacía al entrar a estudiar, fue pues que rompió esa marca. Y después de décadas de que esa barrera, que era barrera mental, no se había roto, él abrió la puerta para que enseguida de él, a los pocos meses, si no es que al mes, empezaran a romperse. Esa misma marca de tenía 40, 70 años, muchísimas personas empezaron a ver que era posible. Así que decían, bueno, ¿y cómo fue posible que se rompiera esa barrera? Ese tiempo que habían dicho que era imposible para el cuerpo humano. Pues es que no era una barrera física, era una barrera mental. Entonces, nosotros verdaderamente podemos hacer esa gran diferencia rompiendo paradigmas, empezando por los propios, por las creencias que nos enseñaron. Bueno, pues mucho más que comentar al respecto. Mi querido Héctor, muchas gracias por compartir. Aquí tomé algunas notas, si las puedo, las comento un poquito más adelante. Repito, quien quiera participar, mano levantada. Tengo una participación que desde el día de ayer que compartimos los 10 principios del éxito y la riqueza, eh, me dijo que había preparado unas diapositivas. Me dijo, Jorge, yo preparé unas diapositivas y le dije, encantado de escucharte en tu participación, Carolina González, y pues nos va a dar unos minutos de su reflexión en base a las diapositivas que desarrolló. Así que, mi querida Caro, bienvenida, buenos días y felicidades por ese trabajo que ya recibí, me lo mandaste. Tú me dices, si me dices que lo compartamos, creo que tú lo ibas a compartir, así que puedes compartir, ya tienes oportunidad de hacerlo si así lo deseas. Buenos días, Caro. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, familia Viale. ¿Y cómo estamos? Empezando, ¿verdad? Nuestra semanita hoy, lunes. Pues mire, excelente porque me da mucho gusto poder participar brevemente. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque hay mucha información en este libro que está muy interesante, Acres de Diamantes de Russell Crowe y Conwell, perdón, Russell Conwell. Y fíjense que acabando de lo que tú comentabas hace un momento, Jorge, es bien importante porque hay diferentes historias que nos van a llevar a transportarnos a nuestra vida personal para podernos superar. Y en base a eso, bueno, pues les preparé una presentación, espero que se alcance a ver ahí, Jorge. Me parece que, dame un segundito nada más. No, no se está viendo todavía, mi querida Caro. Ya puedes compartir, nada más. Bueno, tú ya sabes cómo compartir pantalla si quieres. Sí, sí, ya nada más para poderla activar. Claro que Déjame, me vengo para acá. Ok, ok. Ahí ya debe de verse, Jorge. listo, ya se está empezando a compartir tu pantalla. ¿Sí?
Ok, Sí. bueno, entonces les comentaba Acres de Diamantes, el éxito y la riqueza pueden estar más cerca de lo que tú te imaginas. Este es nuestro libro del mes de mayo y déjenme decirles que lógicamente pues vamos a hablar de la segunda parte que corresponde a este libro y en este libro nos muestra o nos enseña en base a un resumen de los 10 principios de los acres de diamantes. Estos principios, pues son todos estos que vemos aquí. Los vamos a ir platicando de una manera muy sencilla, porque me parece bien interesante esta pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Qué tan capaz te sientes de lograr tus metas? Como primer principio, bueno, nos dice que es aquello que otras personas han logrado, cualquier ser humano lo puede lograr. Y es el primer principio que nos compartió el licenciado Héctor y que también pues nos habla en el libro de tener una creencia limitante, como nos comentabas, Jorge, hace un momento, el récord de la milla. Ese récord de la milla que decían que después de 4 minutos que era lo que era el récord, el cuerpo que no soportaba tal esfuerzo. Entonces era prácticamente imposible que las personas pudieran correr más, en menos tiempo, ¿verdad? En menos tiempo. Y duró ese récord efectivamente más de 60 años. Entonces eso se volvió, no era una barrera, era una barrera psicológica, pero llegó Robert Bannister y Robert Bannister dijo, pues yo con mi esfuerzo, mi trabajo, voy a salir adelante y voy a lograr mi meta. Él rompe ese récord y se va hasta menos de 4 minutos, algo que nadie podía haber logrado antes. ¿Por qué? Porque todos tenían en su mente esa barrera psicológica de la que estabas comentándonos, Jorge, y no era una limitación física. Cuando los atletas se dan cuenta de esto, pues entienden que se puede hacer y lo logran posteriormente a Robert Bannister, 37 atletas más y al año 300 atletas más. Entonces te das cuenta de que en realidad sí, efectivamente era una barrera psicológica. Entonces, ese primer principio nos lleva a reflexionar sobre eso y evitar tener esas creencias limitantes y evitar esas barreras psicológicas. Nuestro segundo principio nos está hablando de tanto la persona que tiene 100 millones de dólares como la que tiene 50 centavitos van a poseer lo que ellas creen valer. Ese principio nos está diciendo que nosotros somos los que decidimos dónde vamos a estar en esta escala de ponderación de valores referente a lo que es la parte del valor monetario y nuestros servicios. Hay personas que me dicen, Caro, dice, pero es que hay mucha gente que es muy limitada de recursos económicos, no tienen ingresos. Digo, sí, pero ustedes pónganse a pensar qué están haciendo esas personas para sí poder tener un ingreso mejor. Si la persona pues nada más se la pasa ahí en el piso, ¿verdad? Pidiendo ayuda, pidiendo quién lo ampare, quién lo llene de esos beneficios y no mueve ni un solo dedo, bueno, pues difícilmente va a poder salir de ahí. En cambio, una persona que tiene su valor, como lo veíamos en otros libros anteriores, pensar en grande, o sea, nosotros vamos a tener esa posibilidad de llegar a pensar en grande y tener los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que tú llegues y veas una lista y ya no veas el precio, sino llegues y hagas tus compras sin necesidad de estar dependiendo de ese precio. Bueno, ahí en el libro también nos habla del tercer principio. Este principio me parece maravillosísimo porque nos está hablando de aquellos que ponen su mayor empeño. ¿Para qué? Para poder servir y ayudar a los demás. ¿Tienen derecho a esperar mayores retribuciones? Pues sí. ¿Por qué? Porque son personas que se están dedicando a servir. Fue el caso de Luis Pasteur, que Luis Pasteur pues un gran científico, ¿verdad? Fue investigador, Luis Pasteur abrió la brecha, el camino para todo lo que era la microbiología moderna y la inmunología, y él se dedicaba a mejorar la calidad de las personas. Entonces, imagínense
Eso fue algo realmente extraordinario. De ahí nace también, gracias a sus investigaciones, la pasteurización, que lleva su nombre, ¿verdad? Louis Pasteur, pues se le adjudicó la pasteurización, que es el proceso para hervir y que la leche pues tenga todas esas buenas bondades. También nos ayudó mucho a la parte de la difteria, la tuberculosis, a esterilizar el material quirúrgico, y bueno, pues un sinfín de grandes logros que no nada más lo favorecieron a él, sino que lo hizo para servir a las personas, junto con el descubrimiento de la vacuna para la rabia, que fue un boom y que nos pudo ayudar muchísimo para poder superar todo este tipo de padecimientos que había en aquellos momentos. Entonces, deberíamos habernos vueltos necesarios para el mundo, y eso es lo que finalmente nos deja como reflexión en esta parte. Y un cuarto principio nos habla de aquellas personas que descubren qué es lo que otras personas necesitan y se dedican a satisfacer las necesidades. Y si lo haces, pues lógicamente vas a triunfar. Donde quiera que exista una necesidad, existe la posibilidad de hacer una fortuna. Y eso lo vimos con la historia que nos platican en este libro de Acres de Diamantes con Tolima Edman. Ella diseñó la Topsy Tile y fíjense, una cosa tan sencillita que era un sujetador para el cabello que se empezaba a peinar. Ella decía que pues tenía un trabajo seguro en la IBM, pero ¿qué sucedía? Que ella tenía miedo de que la fueran a despedir, y teniendo un plan alterno, pues empezó su propio negocio, y este negocio fue satisfacer las necesidades más sencillas en las que ella pensó al sostenerse su cabello con la Toxital. Y descubrió finalmente que con esta peineta lo que logró fue hacerse millonaria teniendo una obtención de más de 100 millones de dólares. Imagínense, con algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque empezaron a volar. Y el quinto principio del que vamos a hablar y que nos narra también es la historia que nos acabas de comentar, Jorge, de Henry Ford, precisamente, porque dice que son las mentes menos complicadas las que observan las cosas mucho más sencillas en la vida y las que se alcanzan los mayores logros. Entonces, Henry Ford era una persona que pensaba de una manera muy simple, muy sencilla, como nos platicaste, y se trata de no se trata, perdón, de poseer habilidades inusuales o extraordinarias, sino de habilidades comunes, pero estimuladas de una manera poco común, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder lograr el motor V8, ¿verdad? El motor en V8. Y esa es una de las principales cualidades. Nuestro sexto principio nos está platicando que en ocasiones no reconocemos nuestra riqueza porque se encuentra mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. No necesitamos ir demasiado lejos para poder encontrar diamantes. Muchos nos encontramos junto al árbol que tiene una gran fortuna, pero nunca nos enteramos de su valor real. Eso le sucedió a la empresa de Xerox. Ellos pues tenían la posibilidad de haber lanzado el primer ordenador, el primer computador, y sin embargo, pues esta idea la desecharon y se dedicaron a trabajar con lo que mejor hacían, que era la parte de las impresoras. Pero 2 años después llega Apple con Steve Jobs, y en base a una serie de estudios en su casa, en la parte de su área de garage, pues ahí desarrollan la computadora como hoy la empezamos a conocer, la desarrollan. ¿Y qué crees, Jorge? Que es extraordinario porque en este principio estamos viendo que algo tan sencillo como fue el diseñar esta computadora los llevó a tener en determinado tiempo 1,800 millones de dólares.
y Xerox se lo perdió porque lo tenía ahí desarrollado, ya lo tenía junto con el mouse, junto con todas las características del ordenador y dijo, no, eso no lo vamos a ver por el momento. Y se lo perdió el mundo, ¿verdad? Entonces, hasta que llegó Steve Jobs y su otro compañero. Entonces, hay que tener en cuenta también a las personas que nos rodean, porque podemos descubrir en ellas grandes posibilidades de que sean diamantes que solamente hay que pulir. El séptimo principio es la mayoría de las personas no desarrollan sus habilidades porque no se imaginan que las poseen. Y es el caso de Helen Keller. Helen Keller, los invito para que vean la película de Helen Keller, está extraordinaria. Van a entender muchas cosas del séptimo principio que nos comparten en este libro de Acres de Diamantes. Si tienen oportunidad, véanla, búsquenla. Y realmente es increíble porque tristemente muchas familias no reconocen en sus propios miembros las mismas capacidades que pueden atribuir a otras personas. A Helen Keller decía un tío que ella pues daba pena y la catalogaban como una persona que pues era inútil, ¿verdad? Y a los 7 años, gracias a sus papás, Helen Keller fue instruida por su profesora Anne Sullivan, quien fue la que la ayudó a detonar todas esas capacidades, a pulir el diamante y poder ver todas las necesidades que realmente podían aprovechar ella, al darse cuenta de que Helen Keller, recordemos que sufrió una infección de la escarlatina y quedó sorda y quedó ciega. Entonces, al quedar sorda y al quedar ciega, ella vivía en un mundo aislado. Y con su profesora, Anne Sullivan, pues le ayudó a salir de eso al punto de que cuando logró que le hiciera entender una sola primer palabra, a los 4 meses, Helen Keller, a la edad de 7 años, después de haber entendido, captado en su mente la primera palabra que le dio, que fue agua, le dice 625 palabras nuevas aprendió en sus primeros 4 siguientes meses, después de esa primera palabra aprendida. Entonces, llegó un punto en el que se volvió una escritora muy famosa, activista, fue a la universidad, en la universidad aprendió a hablar inglés, francés y alemán. Y todavía más temas, ¿verdad? Astronomía, matemáticas y demás. Entonces, quiere decir que nosotros mismos debemos de apoyar y de ayudar a las personas que están cercanas a nosotros, nuestros familiares y a las personas que realmente tenemos ahí cerquita de nosotros. Como octavo principio, nos habla de muchas personas creen que el mayor emprendimiento para empezar su negocio es la falta de capital. Y no pueden estar en más error, están equivocados porque la historia que nos platican en el libro de Samuel Langley, que era un científico también conocedor, inventor, y Langley pues tenía los recursos y tenía todo el dinero para poder elaborar el primer aeroplano. Y conforme pasó el tiempo, pues las personas le decían, no, es que no lo vas a lograr, ya has gastado mucho dinero, olvídalo, no se puede, etcétera. Y Langley, lamentablemente, pues se dio por vencido y ya no siguió construyendo este primer aeroplano. No así los hermanos Wright, quienes con su afán y su escasez económica empezaron a recurrir a diferentes materiales para poderlos utilizar en su aeroplano. ¿Y qué creen? Pues lo lograron porque tenían persistencia, tenían tenacidad. Y aunque recorrieron nada más 37 kilómetros, bueno, pues eso fue fue el primer vuelo que hubo en la historia de la humanidad, gracias a los hermanos Wright, que no se dieron por vencidos y que a pesar de que no tenían el capital y los recursos económicos, pues imagínense, estaba destinado a que ellos fueran los primeros en volar en los cielos. Y el noveno principio, Jorge, nos habla de la grandeza no consiste en el cargo que uno desempeña, ¿verdad? Que uno ocupa.
Nos dice que no importa qué tan insignificante pueda parecer la obligación de un soldado, si ejecuta esta responsabilidad a cabalidad, es tan merecedor del reconocimiento de su nación como es el general que dirigió la batalla. Y nos habla de una historia, ¿verdad? Del general y de una batalla en donde pues hacían referencia a ellos, pero la responsabilidad del soldado también fue primordial. Hay una parte que me gusta mucho donde habla de Vincent Lombardi, Jorge, y en Amigos de Vielley, familia Vielley, que nos comparte, dice, ganar no solo es un pensamiento, sino que es todo en lo que hay que pensar. Eso es lo que nos dice Vincent Lombardi. Y él decía también que los segundos lugares, perdón, no son admitidos para él en su equipo. Él era entrenador profesional de la NFL, de jugadores de fútbol americano, y él decía, hay que dar todo, hay que dar el 100%. Todo puesto es importante. Para él, todo su equipo era importante y para él, todo el equipo debería de poner siempre el 100%. ¿Por qué? Porque no había segundos lugares. Entonces, imagínense qué talento tiene Vincent Lombardi, ¿verdad? Bueno, en el 10º punto, pues nos habla más que nada sobre Russell Herman Conwell, quien nos compartió estos principios, donde dice que la verdadera medida de nuestra vida no debería ser en años, sino en obras. La cantidad de obras que nosotros realizamos debería de medirse en sentimientos, en ideas y no en horas, que deberíamos medir el tiempo en actos realizados en pos del bien y no en minutos. Entonces, la verdadera grandeza consiste en dar lo mejor de nosotros mismos en pos siempre del beneficio de nuestros semejantes. Qué importante, ¿verdad? Hablar de esto en particular. Recordemos que Russell escribió más de 40 libros, pero obtuvo su reconocimiento a través de la historia por más de 6,000 conferencias que pudo dar, que pudo impartir. Y bueno, pues lógicamente estos 10 principios básicos me llevaron a mí a reflexionar y a tener la certeza de que nosotros en VLA tenemos nuestra mina de diamantes. Y esa mina de diamantes, ¿cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a ver? Bueno, simple y sencillamente utilizando nuestras herramientas principales, nuestro pico y nuestra pala. Nuestro pico siempre va a ser nuestro lactosuero de Perley, que es el que nos va a ayudar a empezar a escarbar en nuestra mina para poder encontrar diamantes y para poder invitarlos. ¿A quién? Pues principalmente a nuestras familias, ¿verdad? Y si no, pues a nuestros amigos. Y si no, bueno, al resto de la comunidad, de las personas. Y finalmente, pues sabemos que nuestra pala va a ser ese puente con Cencia que nos va a permitir seguir trabajando y seguir buscando más diamantes y más oros y más plata y más esmeraldas, entonces rubíes, etcétera. Y vamos a tener la posibilidad de poder encontrar nuestra mina, que ya la tenemos, nada más hay que trabajarla, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que hacer el esfuerzo para levantar la pala y para levantar el pico. Si no lo hacemos, pues no estamos en acción y estamos perdidos. Entonces, pues les quiero agradecer el tiempo que se prestaron para poderme escuchar y en recordarles que en Vielley realmente todo es posible cuando uno lo decide hacer y salir adelante. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Bye bye. Excelente plática, Caro. Nos gustó mucho. Hermosa. Ya regresé, perdón. Dame Gracias, un segundo. gracias. Sí, gracias, Jorge. Se me fue la luz, dame un segundo. Ah,